Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar unos nuggets de tofu. Para hacerlos vamos a necesitar un bloque de tofu, pan rallado, semillas de lino, levadura nutricional, sal, ajo en polvo, pimienta negra molida, cebolla en polvo y pimentón. Empezamos por triturar las semillas de lino para hacer un falso huevo. Les ponemos agua. Yo, para acelerar el proceso, le pongo agua caliente y lo dejamos mientras que hacemos el resto de preparaciones para que vaya cogiendo la consistencia necesaria que imita el huevo, gracias al mucílago de las semillas de lino. Ahora ponemos el bloque de tofu en un colador y lo estrujamos bien para que suelte todo el agua que lleva. Tiene que quedar lo más sequito posible. Ahora lo ponemos en una fuente y le vamos añadiendo los condimentos. Vamos a poner sal. Le echamos como 2 o 3 cucharadas de levadura de cerveza. Así. Cebolla en polvo. Esto va un poco a ojo porque lo mezclamos todo bien y vamos ajustando los sabores a nuestro gusto. Entonces no os voy a decir cantidades por eso. Además, si queréis echar otro tipo de especias, también podéis. Esta es una receta básica, luego podéis echarle hierbas o lo que más os guste. Y mezclamos bien. Le ponemos pan rallado. Y amasamos bien. Bueno, ya está. Voy a probar a ver. Pues yo creo que está bien. En este momento ajustamos los sabores a nuestro gusto, le podemos incorporar alguna cosilla más si queremos. Y básicamente la receta, lo que es la masa, ya está. Le ponemos pimentón al pan rallado. Yo lo voy a usar picante porque ya sabéis que me encanta el picante. Aquí tenemos las semillas de lino, veis cómo han cogido esta consistencia, como si fueran claras de huevo. Entonces ahora pasaremos porciones de la masa por el pan rallado, por el falso huevo, por el pan rallado y los pondremos en un plato. Y ahora solo nos queda pasarlas por aceite bien caliente. Y cuando veamos que han cogido un bonito color dorado ya están listas, ya las sacamos. Veganízate. Y esto está buenísimo.
Están espectaculares. Ya veis qué forma tan sencilla de disfrutar de unos nuggets veganos. Todos los ingredientes de la receta abajo en la descripción del vídeo, junto con los enlaces a mis redes sociales. Suscribiros si no lo habéis hecho, porque así podréis disfrutar de un montón de recetas que tengo, todas muy sencillas, muy fáciles y muy asequibles de hacer. Darle a like si os ha gustado la receta, compartir con todo el mundo, darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos y nada más. Muchísimas gracias por visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!